Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Vamos a ver 23. Ustedes. Ahora yo voy a leer el que sigue. Dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ustedes el 25. Yo leo el 26. Dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Ustedes el 27. Yo leo el 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29 ustedes. Yo leo el 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, salva. Lean conmigo el 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, salva. ¿Qué encontramos en esta historia o en este pasaje? Si ustedes lo analizan conmigo, van a descubrir, por ejemplo, que la barca era azotada por las olas. Dice que el viento era contrario. Dice que los discípulos se turbaron, tuvieron miedo, dieron voces de miedo. Por eso Jesús les dijo: no temáis. ¿En qué situación estaban los discípulos? Estaban en medio de una tormenta. Estaban en dificultades, estaban en problemas y casi a punto de morir, porque la tormenta era muy fuerte y era medianoche y todo estaba difícil. Si se dan cuenta, en el versículo que tenemos ahí, el 24, dice que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Se fijan? En el 26 dice: los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, se espantaron, un fantasma. En el 27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no tengan miedo. ¿Se fijan? Y en el 30 dice que al ver el fuerte viento, ¿qué cosa tuvo? Miedo. Y entonces empezó a hundir. Esta situación de los discípulos es algo semejante a la que todos nosotros hemos atravesado, o estamos atravesando, o vamos a atravesar algún día, porque todos tenemos dificultades. Todos. Entonces, en este versículo, o en este texto que leímos, encontramos diferentes formas de tribulación. ¿Cuál es la primera? La primera yo le he titulado a esta tribulación natural. ¿Por qué le llamamos tribulación natural? Porque no es o no fue culpa de los discípulos. El viento, las olas, la tormenta, ¿ellos lo provocaron? ¿Los discípulos la desearon? ¿Los discípulos eran responsables de esa situación? No. Simplemente les tocó atravesar por la tormenta. ¿Qué quiere decir? Que en muchas ocasiones ustedes y yo vamos a pasar por situaciones difíciles cuando nosotros no vamos a tener la culpa o somos los causantes de esas situaciones, pero por ser seres humanos
por ser parte de la naturaleza humana, vamos a tener que pasar por dificultades. Y hay algunos que les va pero sin mal, y como dicen en México, les va como en feria, o sea, muy mal. Les cuento nada más una historia porque hay muchas que contar de esto. Un joven allá en México, era cantante por cierto, lo conozco bien porque su hermana de él fue mi secretaria, entonces yo lo conocí bien a este muchacho, cantaba bien, cantaba bonito, y un día lo invitaron a cantar a Monterrey, Nuevo León, desde la capital del país hasta Monterrey, son como yo creo que unas 12 horas o por ahí en autobús. Él tomó un autobús con su esposa y se sentaron hasta adelante, donde está la entrada donde suben los pasajeros, para ir viendo todo el panorama. Caminaron varias horas y más o menos a la mitad por San Luis Potosí, el autobús de esa empresa Estrella Blanca, no sé si la escucharon, chocó contra un tráiler, pero se estampó con el tráiler y las varillas del tráiler le traspasaron los pulmones al muchacho. Este joven lo llevaron al hospital y estuvo casi un año en estado de coma, entre la vida y la muerte. Gracias a Dios sobrevivió, pero cuando se recuperó, le dijeron los médicos que nunca más iba a cantar porque sus pulmones quedaron muy destrozados, muy averiados, y ya no podía casi ni respirar, entonces no le alcanzaba para cantar. Eso no fue todo. La empresa no quiso pagarle los gastos médicos porque le exigían el boleto, pero en el trancazo, en el golpe, perdieron, no encontraron los boletos, entonces no le pagaron gastos médicos. Y para rematar, la esposa lo abandonó porque dijo: ya para qué lo quiero, yo lo quería cuando estaba fuerte o cuando tenía para mantenerme, cuando menos ahora, ¿para qué lo necesito? Y lo dejó. Cuando él regresa a la vida, porque estaba en coma, sin ministerio, sin voz, sin trabajo, hasta sin mujer y con muchas deudas. ¿Cómo ven? Qué triste. Pero eso nos puede pasar a nosotros, como les pasó a los discípulos, como le pasó a este joven, y hay muchas historias en la vida que ustedes van a conocer, o tal vez ustedes han pasado por ahí, en donde no tenemos la culpa, donde no lo provocamos, simplemente porque somos mortales. Y por vivir en este planeta, por ser parte de la raza humana, nos va a tocar, y nos ha tocado, y nos seguirá tocando muchas tribulaciones como las de los discípulos. Esta, por eso le llamamos tribulación natural. Natural quiere decir que simplemente ocurre y que nos puede tocar. Amén. Pero hay otra, la número 2 que encontramos aquí, vamos a llamarle tribulación imaginaria. ¿Qué es eso de tribulación imaginaria? ¿Que ocurre dónde? En nuestra cabecita hueca, nada más. ¿Por qué digo que tuvieron tribulación imaginaria los discípulos? Porque de por sí ya estaban espantados, era medianoche. Me imagino a Pedro y a los demás con cubetas sacando el agua del mar y casi cayéndose, y el viento, y era espantoso. Y para rematar, se les aparece un fantasma. ¿Sí o no? No era fantasma, pero ellos pensaron que era un fantasma. Lo que nunca se les ocurrió pensar o imaginar es que Jesús iba a llegar, pero caminando sobre el agua a medianoche, en medio de la tormenta, con todo el miedo que tenían. Cuando ven esa figura que se va acercando, gritaron, se espantaron. ¿Y qué dijeron? ¡Un fantasma! Los pobres estaban tan espantados que vieron un fantasma. No era cierto, no era un fantasma, era Jesús. Pero antes de que Jesús se identificara, se espantaron más de lo que ya estaban. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a veces otro tipo de tribulaciones, de conflictos que tenemos, vamos a llamarles así, tribulaciones imaginarias. ¿Por qué? Porque a veces no ocurren en la realidad, sino solamente en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, pero
causan los mismos daños como si fueran ciertos. Ni modo, son también problemas de veras, aunque solo están acá, no en la realidad. ¿Quieren que se los demuestre? A ver, ¿conocen ustedes a un celoso o a una celosa? ¿Cómo piensa la celosa? ¿Cómo piensa el celoso? Me está engañando, de seguro anda con otra. ¿Y por qué no ha llegado? ¿Y dónde estará? Y empieza a imaginar muchas cosas. ¿Por qué? Porque tiene fantasmas, porque son problemas imaginarios. En una iglesia, hermano, donde yo fui pastor, había una pareja de jóvenes, todavía no se casaban, se sentaban aquí exactamente en la segunda banca, en la segunda hilera, ahí es donde está este hermano, ahí se sentaba el muchacho y la muchacha. Pero él tenía una novia celosa. Entonces, cuando llegaba a la iglesia, tenía que entrar como soldadito así, miren. No podía voltear, porque si volteaba, la muchacha le ponía un pellizco. ¿Saben qué pensaba la muchacha? Que todas las chicas de la iglesia le querían quitar a su noviecito. Entonces él no tenía permiso ni de voltear, porque ¡pum!, le ponían el pellizcote. Estaba re feo, pero según ella, todas las chicas se lo querían quitar. Entonces tenían problemas en su noviazgo. ¿Por qué? Por problemas imaginarios. Y según dice la psicología, que todos los mortales tenemos traumas, complejos, prejuicios, fobias, miedos y un montón de cosas que no voy a decir aquí. Pero todos tenemos ese tipo de problemas. Y entonces sufrimos como si fueran reales. ¿Qué les parece? ¿Han oído ustedes, por ejemplo, aquel chico que dice que reprobó porque su maestra no lo quería? ¿Los han oído? ¿Han oído el que dice, yo soy el patito feo de la familia, a mí nadie me quiere? En la iglesia van a encontrar hermanos que dicen, como yo soy muy pobre, a mí el pastor no me quiere. A fulano y a fulana, no, ellos sí porque tienen más dinero. Yo como soy más humildito, a mí nadie me quiere, nadie me hace caso. Eso no es cierto, pero la persona se imagina, tiene sus delirios de persecución y eso causa muchos problemas. De veras. Un día, mi padre era pastor allá en México, me pidió que lo acompañara a visitar una hermana de la iglesia que no había ido al culto el domingo anterior, y fuimos a su casa y la encontramos llorando, destrozada, descorazonada. Mi papá le pregunta, hermana, ¿qué tiene? ¿Qué le pasó? Y la hermana le dijo, pastor, yo sabía que un día iba a morir, pero nunca pensé que iba a morir de cáncer. Ah, caray, ¿usted tiene cáncer? Sí, pastor. ¿Y cómo sabe? Dice, porque fui al médico y el médico me dijo que probablemente sea cáncer. Ah, probablemente, sí, pero ella ya tenía cáncer, ya se quería morir, y estaba llora y llora. Mi padre le dijo, hermana, espérese, primero tenemos un Dios poderoso, vamos a estar orando por usted. Segundo, cuando salgan los resultados de sus análisis, de la biopsia, ya sabremos si tiene o no, pero ahorita no se preocupe. No, la hermana ya estaba angustiada, porque el médico le dijo, probablemente es cáncer. A la siguiente semana salieron los resultados y no, la hermana estaba sanita, no tenía nada. Pero mientras una semana ya se estaba muriendo, no del cáncer, sino de la preocupación de que tal vez era cáncer. ¿Cómo ven? Aguas, hermanos, buzos, hermanos, pónganse listos. A veces muchos de nuestros problemas no son reales, son imaginarios, como les pasó a los discípulos. Número 3. La tercera tribulación que yo encuentro ahí en este pasaje, vamos a llamarle tribulación satánica. ¿Qué quiere decir tribulación satánica? Quiere decir que ahí sí la culpa la tiene el diablo. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el texto que leemos, en el versículo 30 y 31, dice que cuando Pedro vio el viento fuerte tuvo miedo. Y Jesús le dice en el 31,
hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Oiga, esa parte es un regaño, ¿sí o no? En lugar de que Jesús lo felicitara a Pedro, porque fue el único que se atrevió a bajarse del barco, ¿sí o no? Fue el más valiente, fue el que tuvo fe y caminó sobre el agua. Pero una vez que estaba caminando sobre el agua, como que le cayó el 20, caray, ¿dónde estoy? Y se empezó a hundir. ¿Qué pasó ahí? Dice Jesús, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, entienden una cosa. Satanás, el enemigo de nuestras almas, es real. No es una fábula, un cuento, no, es de veras. Y Satanás es un experto ¿en qué? En hacernos hundir, como le pasó a Pedro. Pedro dudó y se empezó a hundir. Si no hubiera dudado, no se hubiera hundido, pero desconfió, dudó, y Jesús por eso lo regaña, no lo felicita. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Claro, lo salva, sí, pero se llevó una buena regañada. ¿Por qué? Porque a veces nosotros le hacemos caso al diablo y no a Dios o a su palabra. Yo estaba discipulando a un joven allá en una iglesia. Ya teníamos más o menos 3 meses de estar estudiando la Biblia, ya había superado su alcoholismo, había aceptado a Cristo y tenía 3 meses de no tomar y de empezar a buscar a Dios. Íbamos bien, pero a los 3 meses fui a visitarlo a su casa. Hermanos, y lo encontré otra vez bien borracho, pero borracho, perdido de borracho, que no pudimos ni platicar. Y me fui muy triste. Regresé la siguiente semana para verlo. Ya no estaba borracho, pero me dijo que él se había tomado unas cuantas porque ahí en su edificio donde él vivía estaba un testigo de Jehová. Y el testigo de Jehová le comprobó con la Biblia que no había infierno. ¿Cómo ven? Se lo demostró. Y entonces él dijo, pues si no hay infierno, pues ¿para qué me estoy aguantando las ganas de tomar? Pues sí, ¿para qué? Ese testigo de Jehová le dijo, tu pastor te está engañando, tu pastor te está lavando el coco, el infierno no existe. El infierno es aquí en la tierra para los pobres, los amolados, los feos, los enfermos, y el cielo, pues aquí también en la tierra para los ricos, los guapos, los poderosos. Así que no te creas eso, no hay vida después de la muerte, tú te mueres, se acaba todo, no hay infierno. Y el otro le gustó la idea, pues entonces pues a seguir de borracho. Dudó. Satanás sembró la semilla de la duda y este pobre por poco y se va de veras al infierno. Nos costó porque tuvimos que volver a empezar, pero el Señor lo rescató. Sin embargo, por poco y lo perdemos. ¿Por qué? Porque le hizo caso ¿a quién? Al diablo. Pedro le hizo caso al diablo, dudó y por eso se hundió. Si no hubiera pasado eso, él no se hubiera hundido, hubiera caminado bien. Pero Satanás es un experto. Ahora, ustedes tienen que saber que Satanás no va a venir así, con cuernos y con cola y feo y espantoso, y te va a decir, soy el diablo. Eso no va a ocurrir. No. Un hermano, eso pasó en Oaxaca, México, donde yo hice mis pininos de pastor, cuando me mandaron al seminario. En esos años me cuenta el hermano que empezaban a salir los radios y él se compró un radio y al día que lo prendió estaba una radionovela de la XCW de México y esa radionovela cuando le prende, oye el hermano que dijeron, soy el diablo, he venido por tu vida, y que la apaga. Dice el hermano, no, está el diablo, ya no hay que aprenderlo. Ahora, si el diablo viniera así, si les apareciera y te dijera, soy el diablo, tú querías, pues lo reprenderías en el nombre de Jesús, ¿tampoco no? Sí. Pero Satanás no va a venir así. Él es un experto en camuflajearse, en pasar desapercibido de otras maneras. Se va a aparecer Satanás por un signo de pesos, o por una minifalda, o por muchas formas. Él es experto, es el padre de mentira. Te va a hacer creer que
lo que dice la Biblia no es cierto, y si tú le crees, ya te llevó a la desgracia. Por eso no le hagan caso. Hermanos, por favor, háganle caso a Dios. Amén. A ver, no sé si me crean. Tanto Dios como el diablo nos hablan a nosotros. El problema es distinguir quién es quién. Para que ustedes sepan quién es, solo háganse la pregunta: ¿eso que estoy oyendo o que me están diciendo o aconsejando está en la Biblia? Es de Dios. Si no está en la Biblia, entonces no es de Dios. ¿Es de quién? El diablo. Amén. Miren, voy con los recién casados. Me encantan los recién casados porque me dan muchos temas e ilustraciones para mis sermones. Miren, ¿qué pasa cuando una chica está recién casada? Bueno, cuando una joven se casa, descubre, como todos los demás que ya tenemos años de casados, que no es fácil estar casado, ¿sí o no? Que no es tan bonito como nos han cuenteado, no es difícil. ¿Qué hace la recién casada cuando tiene sus primeros problemas? Le llama a su mamá, ¿sí o no? Mamá, ya no aguanto a Pancho, se ve muy malo. Y entonces, ¿qué le dice la mamá? Hijita, no te preocupes, vente para la casa, deja ese Pancho, está re feo, no sé qué le viste. No, déjalo, es más, para eso tienes a tus padres. Vente, te volvemos a casar con otro más rico que ese Pancho. ¿Y qué hace la muchacha? Pues se va con su mamá. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque ella le cree a quién. ¿A Dios o al diablo? ¿A quién? Al diablo. ¿Quién le habló ahí? ¿Su mamá o el diablo? ¿Quién? El diablo a través de su mamá. ¿Por qué? Porque si fuera Dios, su mamá no le diría eso. ¿Qué le diría? Hija, tú te casaste con él, vamos a luchar, vamos a orar hasta que el Señor lo cambie totalmente, no te desanimes, pero lucha por tu matrimonio. Esa es la voz de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso los cristianos a veces me sorprenden cuando en lugar de hacerle caso a Dios, le hacen caso al diablo y empiezan a hundirse. Hermanos, mucho cuidado. Muchas de nuestras tribulaciones, vamos a llamarle tribulaciones satánicas. ¿Por qué? Porque el diablo nos tienta y nosotros mordemos el anzuelo y entonces nos hundimos. Y la última, hermanos, terminamos. La última tribulación vamos a llamarle tribulación divina. Ah, caray, usted va a decir, ¿cómo que tribulación divina? ¿Por qué divina? ¿Acaso Dios la provoca? ¿Acaso Dios tiene la culpa? No, se los explico. Le llamamos tribulación divina cuando Dios no está ahí, y por eso, por la ausencia de Dios, sufrimos muchas desventuras. ¿Se acuerdan, hermanos, que un poquito antes, allá en Mateo 8, Jesús también estuvo en una tormenta con los discípulos, pero en esa ocasión Él estaba dentro del barco? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que la tormenta estaba tremenda, espantosa, pero estaba Jesús ahí? ¿Qué hicieron los discípulos? Lo despertaron. ¡Hey, despiértate! El Señor se levanta, reprende los vientos y todo se arregló. Pero en Mateo 14 Jesús no estaba ahí. Jesús se había quedado del otro lado y entonces en la tormenta ya no tenían a quién recurrir y les fue muy mal. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes todo pero no tienes a Dios, entonces vas a sufrir más de lo que de por sí como mortales nos toca sufrir. ¿Está bien? De veras, ustedes van a encontrar a personas, a ministerios, a iglesias, a familias que tienen todo, pero ¿qué les falta? Lo que el hermano pastor decía, les falta oración. Decía un hermano, pastillas de rodillón.
Y cuando falta oración, aunque usted tenga todo, algo pasa que no avanza, que no triunfa, que no le va bien, porque le falta Dios nada más. Un hermano de mi iglesia, les comparto, aquí le llaman manager, en México le llaman gerente, era gerente de una tienda de electrónicos en la ciudad muy grande, una fábrica de equipos, y ya tenían varios meses y no podían librarla porque iban de mal en peor, hasta que llegó el día en que tenían que cerrar la fábrica porque no vendían, y al no vender, pues no había ingresos para pagar a los trabajadores. Y el hermano, como buen ingeniero que era, hizo publicidad, hizo promoción en radio, en televisión, en periódicos, revistas, y nada. Un día el dueño le dijo: ¿sabes qué? Avísales a todos los empleados que tal día cerramos la fábrica. Y él se puso triste porque sabía que 300 familias se iban a quedar sin ingresos. Pero ese domingo, me acuerdo, llegó al culto un poquito antes y llegó derechito al altar. Aquí se hincó y le dijo a Dios: Señor, yo ya no sé qué hacer, ya me cansé, hice todo lo que pude, pero esto es un fracaso. Solo te pido por esas 300 familias para que tú les des nuevo trabajo a los señores, porque van a sufrir un buen tiempo. Al otro día, al día lunes, cerraban la compañía, la empresa. Hermanos, él oró, él clamó a Dios, lloró, y al otro día tempranito él se fue a las 7 de la mañana. Él entraba a las 9, pero se fue a las 7 porque era el día en que tendrían que cerrar la empresa, la fábrica. Hermanos, dice que iba llegando a la oficina cuando suena un teléfono y salió un pedido. Cuelga, y otro pedido, y otro pedido, y empezaron los camiones a salir, y cuando llegan los dueños, digo: ¿qué pasa? Y dice: pues no sé qué pasa, pero hay muchas compras, muchos pedidos, pero ¿cómo lo hiciste? Pues no hice nada, solo anoche en mi iglesia oré a Dios y le dije a Dios: ya no puedo, ya no sé qué hacer, ten misericordia de estos 300 familias. Y miren lo que está pasando. ¿Qué creen? Pues ya no cerraron la empresa, ya no cerraron la fábrica. ¿Por qué? Porque ahora intervino Dios. ¿Amén? Hermanos, muchos de nuestros problemas, de nuestras dificultades, de nuestros sinsabores, no es porque no tengamos capacidad, porque no tengamos sabiduría, porque no tengamos estudios. Podemos tener mucho, hasta dinero y amigos y compadres y palancas, pero si nos falta Dios, vamos a sufrir. Por eso la gente que no tiene a Cristo, que no tiene a Dios, sufren más de lo normal, porque no tienen a quién recurrir. Su barca se está hundiendo y no saben qué hacer porque no tienen a Dios. Cuando tenemos a Dios, también vamos a pasar por las tribulaciones, por las tormentas, también nos va a ir mal, pero la diferencia es que el Señor nos va a sostener, y eso cambia todo. Amén. Entonces, hagámonos varias preguntas. Primera pregunta, aquí no me parece en mi computadora: ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu tormenta, tu tribulación? ¿Te sientes caer? ¿Sientes que estás al borde del precipicio? ¿Sientes que ya no puedes? ¿Sientes que todo se acabó? ¿Que no vale la pena seguir adelante? ¿Que tu matrimonio no tiene solución? ¿Que tus hijos no se van a salvar? ¿Que tu esposo no se va a convertir? ¿Cómo te sientes? Hay personas que ya no saben qué hacer, sienten que se están hundiendo y no saben qué hacer. Bueno, hermanos, tenemos que hacer como Pedro. ¿Saben qué hizo Pedro cuando se estaba hundiendo? Le gritó a Jesús: ¡sálvame! Y el Señor lo salvó. Hermanos, no importa, oigan bien, qué tipo de tribulación tengamos, qué tipo de situación estemos pasando, la que sea, Dios tiene poder para salvarnos, como lo hizo con Pedro, y sacarnos adelante. Dios todavía hace milagros, Dios todavía cambia vidas, Dios todavía sana enfermedades incurables. Amén. Dios todavía tiene poder. Entonces solo tenemos que clamarle a Él, y el Señor nos ayuda.
ayudará a salir adelante. No te desanimes. No pienses que ya no se puede. Tal vez te sientas mal, es normal, pero puedes clamar a Dios como lo clamó Pedro, y el Señor te va a salvar y a sacar de ahí de donde estás. Dios tiene poder. Dice que un hombre estaba en un precipicio a punto de irse al voladero, al vacío, y estaba sufriendo, y entonces pasó por ahí Buda, y le dijo este hombre a Buda: ayúdame. Y Buda le dijo: no te puedo ayudar, solamente piensa en tu mente que estás en una situación buena, pero me estoy cayendo, no importa, tú concéntrate, solamente concéntrate hasta que llegues al estado del nirvana y todo se va a arreglar, y si me caigo, no importa, pero tú te vas pensando que todo está bien. Luego pasó Confucio, y Confucio le dijo a este hombre: si hubieras hecho caso, si hubieras obedecido mis leyes, no estarías ahí. Ahora te aguantas, ¿para qué no me haces caso? Pero entonces pasó Jesús y le dijo: ayúdame, y Jesús se bajó, le tomó del brazo y lo sacó y lo salvó. Esa es la diferencia. ¿Tú lo crees? Bueno, alguien quiere decirle al Señor en esta noche: Señor, ayúdame, estoy atravesando por esta situación. Tal vez nadie lo sabe, pero tú lo sabes, y ya no aguantas y ya no sabes qué hacer. Bueno, vamos a orar. Como Pedro, decirle al Señor: Señor, sálvame que perezco, y Dios te va a ayudar. ¿Alguien quiere venir aquí al altar y decirle al Señor: ayúdame? ¿Alguien quiere pasar aquí al frente y decirle: Señor, ten misericordia, ten compasión? ¿Oramos? Pónganse de pie, de rodillas, como ustedes quieran. Si alguien quiere venir aquí al frente, decirle: Señor, me pasa esto, Señor, estoy atravesando por una crisis de X, Señor, ayúdame, y Dios te va a ayudar. ¿Alguien más quiere venir? Vamos a orar, hermanos. Dios escucha nuestra oración. Dios es un Dios poderoso. Dios todavía tiene poder. Vamos a clamar a Él. Oremos. Señor bendito, aquí estamos ante tu presencia una vez más, para pedirte como Pedro que nos salves, que nos ayudes, porque estamos pasando por dificultades en alguna área de nuestra vida. Señor, tú conoces las vidas y los corazones de los hermanos que están aquí ante tu altar. Tal vez su tribulación es imaginaria, o tal vez es natural, no tienen la culpa, o tal vez, Señor, han hecho caso a la voz del diablo y te han desobedecido y han pecado. Señor, pero ten misericordia y ayúdanos. Perdona sus faltas, perdona sus pecados, limpia con tu sangre preciosa todo lo malo que ellos han hecho, y restáuralos y levántalos y sácalos de ese hoyo profundo donde están cayendo o han caído. Señor, tú tienes poder, para ti no hay cosa imposible. Y si alguien en esta ocasión, Señor, aún tiene dudas y temores como Pedro, como los apóstoles, hoy, Señor, ven con tu Espíritu Santo y dales bálsamo, dales consuelo, dales fe, dales ánimo, dales valor para seguir adelante. Señor, levanta al caído, al desanimado, al triste, al acongojado, y levántalo para tu honra y tu gloria. Tú tienes poder, Señor, para ti no hay cosa imposible. Ten misericordia. Oh Dios de amor, te lo pedimos, te lo suplicamos encarecidamente, por los méritos de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Siga adorando.